ciclo de conversatorios, diálogos de independencia, Arequipa en los albores de la República, rumbo al Congreso Internacional de Historia, las Independencias Americanas, que tengo entendido se llevará a cabo en Ayacucho del 13 al 17 de agosto. Bien, para empezar vamos a invitar al representante del proyecto especial del Bicentenario de la Independencia del Perú del Ministerio de Cultura, Víctor Arrambide Cruz. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Gracias a todos por asistir. Bueno, gracias a Herbert, Nancy por su presencia. Ha sido un día intenso y obviamente gracias a la Alianza Francesa de Arequipa por permitirnos este local. Bueno, la intención era un poco mostrarles que entre el 13 y el 17 de agosto de este año vamos a realizar en la ciudad de Arequipa el Congreso Internacional de las Independencias Americanas, que busca reunir un conjunto de investigadores no solo del proceso peruano, sino del proceso continental, ¿no? Para ello, pues, estamos invitando y se están viniendo historiadores importantes de la talla de Manuel Chuzo, Justo Cuño, Dionisio de Haro, ¿no? Nuria Salivila, y ahí obviamente debemos atender el componente nacional. Bueno, le dieron mostrarles un poco la web, el tema de la postulación, la presentación. Acá, bueno, tengo la gracia de estar con dos de los ganadores de los concursos de historia que ha realizado el proyecto bicentenario, que espero estén en Arequipa, tienen que ir en Ayacucho, pero tienen que estar en Ayacucho. Y bueno, yo los invito de repente a ingresar, ahí tienes el QR, pueden darle al QR para poder dar la información. Los que están obviamente interesados en asistir como ponentes tienen hasta el 31 de mayo para inscribirse, pero igual ustedes como estudiantes los invito a que vayan a la ciudad de Ayacucho. En primer lugar, porque siempre es importante conocer otros espacios, conocer otras especializaciones. Es cierto que es importante la mirada regional y destacar y hacer trabajos regionales, pero siempre hay que ver qué experiencias hay en otros lugares. Pueden ser similares, diferentes, con algunos elementos parecidos, ¿no? Entonces, obviamente, asistir a este tipo de eventos, sea como estudiante, es sumamente enriquecedor. Hablar con personas más allá de los ámbitos de sus clases universitarias, ¿no? Yo se los digo que fui como ustedes, pues un estudiante y soy de San Marcos, y nosotros íbamos a eventos, ¿no? De Ayacucho, Trujillo, íbamos, y esa es la idea, ¿no? Conoces gente, te relacionas, haces proyectos, compartes experiencias. Entonces, a ver, espero a muchos de ustedes verlos en Ayacucho. Igual el 17 de agosto va a haber una excursión a la Pampa de Ayacucho. ¿Alguien conoce la Pampa? Dicen Pampa de Ayacucho, se llama Pate de Ayacucho, porque la banda es así. No, ¿conocen la Pampa? ¿Quién conoce la Pampa? Nadie. Tienen que ir a conocer la Pampa, ¿sí o no? Tienen que conocer el lugar donde se libró la última gran batalla de la independencia de Perú. Bueno, así que solamente quería empezar esta sesión y ahora, bueno, continuamos con las presentaciones de Herbert y Nancy. Gracias. Gracias, Víctor. Bien, nuestra primera ponencia está a cargo de Herbert Jonathan Zuño Nauja, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es estudiante en el programa de doctorado en Historia por la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. Sus temas de investigación e interés se desarrollan en torno a la sociedad colonial arequipeña, integración del espacio sur-andino a través de su economía y vías de comunicación, la instauración de las reformas borbónicas y acerca del proceso de la independencia en el espacio sur-andino peruano. Ponencia. Por su patriotismo y adhesión a la sagrada causa de la independencia, la Junta de Calificación Patriótica de Arequipa, 1825-1826. Adelante, Herbert Zuño.
Gracias. Ante todo, buenas noches, profesores y alumnos, al igual que Víctor y Luz. Aprecio mucho que estén con nosotros. Bien, la idea que tenemos es darles algunos alcances o pautas del trabajo en el cual nosotros estuvimos involucrados, y gracias a eso pudimos participar en un concurso, como bien señaló Víctor. Yo voy a hablar acerca del proyecto en el cual yo participé y pude ser un ganador. Titula Por su patriotismo y adhesión a la sagrada causa de la independencia, la Junta de Calificación Patriótica de Arequipa de 1825 a 1827. Ese es el título de mi ponencia. Antes de comenzar a hablar sobre el tema en cuestión, quiero hacer una mención muy importante. El historiador colombiano Rogelio Altés refirió en su momento: las recientes conmemoraciones de las independencias en Hispanoamérica han brindado una nueva oportunidad a historiadores e especialistas, tanto americanos como europeos, para escribir, reescribir, reinterpretar y brindar nuevas propuestas y aproximaciones a antiguas interrogantes relacionadas a las fiestas patrias. Debates que han sido catalogados por el historiador como un debate para siempre. Este es un punto muy importante porque el mismo autor menciona que estamos frente a una avalancha de producción historiográfica, así de textos de tipo y de corte nacionalista, local y regional, que dan cuenta sobre este proceso. En el Perú se han hecho una infinidad de textos que hablan sobre este proceso. Aquí el propio Víctor fue parte de una comisión que elaboraron un libro titulado La Expedición Libertadora. También hay textos, como por ejemplo de Juan Carlos Tesoro y Cecilia Méndez, que intentan quebrar esta fecha de independencia de 1821, aduciendo de que no fue una fecha culmen, sino el proceso continuó durante mucho más tiempo. Algunos estudios, como por ejemplo los de María Luisa Such, mencionan lo complejo que fue este proceso. Ella no se olvida del espacio regional andino. Por otro lado, se han dado nuevas propuestas, como por ejemplo para el caso de Puno, en un libro que titula Puno durante la independencia, escrito por un amigo de nosotros, Néstor Pico, que también menciona sobre estas dinámicas regionales, o vamos a decir en mejor caso locales, que dan cuenta sobre los procesos económicos y sociales durante este contexto. Por mi parte, tuve la fortuna de participar en un concurso y mi nombre figura en uno de estos textos, que en buena cuenta son un aporte sustancial a este proceso de independencia, y es uno de los motivos por los cuales nos encontramos hoy en día junto a ustedes. Habiendo hecho esta pequeña retrospectiva, también hay que mencionar que se ha dado una serie de cátedras, encuentros, seminarios, coloquios, que efectivamente nos hablan sobre este proceso. Tanto Víctor, tanto yo, claro, la cátedra bicentenario, por supuesto que está aquí. Y recuerden ustedes que la semana pasada también tuvimos una charla, o una serie de charlas magistrales, donde Gustavo Montoya, Francisco Quirós y Marisa Dávila, argentina ella, proponían y daban cuenta sobre este proceso de independencia que, como bien lo dijimos hace un momento, es un debate para siempre y va a ser motivo de estudio tanto en nosotros como en futuras generaciones. Entonces, mi intención es motivarlos, puesto que a raíz de las lecturas, a raíz de la visita en archivos, ustedes pueden encontrar ciertos vacíos que están y pueden ser estudiados justamente por ustedes. Bien, yo, como les comentaba, trabajé en este momento investigando y consultando información acerca de una institución poco conocida en la época republicana en Arequipa. Voy a mencionar algunos rasgos muy importantes que dan cuenta de este contexto en el cual yo trabajo y me desenvuelvo. El espacio, el contexto donde yo trabajo, es la Intendencia de Arequipa. Esta jurisdicción, que tuvo una vigencia alrededor de 40 años, va a finalmente ser cambiada por las prefecturas en el año de 1825. Uno de los aspectos muy importantes de historiografía, o que se rescata en este caso, es que se considera que Arequipa y el sur andino eran realistas, mientras que el norte del Perú era un espacio totalmente patriótico. Esta afirmación o serie de afirmaciones deberían matizarse, puesto que se han encontrado en este documental que da cuenta de lo contrario. Al menos nosotros, como estudiosos, debemos matizar estas afirmaciones, lo cual lo hace un ejercicio bastante apasionante. De igual manera yo les invoco a ustedes para que sigan este camino. Bien, otro punto importante al estudiar el proceso de independencia es que se debe estudiar los actores, tanto actores de la élite o actores de la plebe que están involucrados en estos procesos. Es importante conocer su trayectoria para ver a futuro por qué eligieron un bando u otro. Esa es una tarea todavía pendiente. Entonces, ¿qué
¿Qué caracteriza o qué caracterizó este espacio durante el tiempo que mencioné? O acotándolo mejor, durante 1809 a 1825. Estamos en una coyuntura dentro del proceso revolucionario. Arequipa pertenecía al denominado espacio surandino y, como todo espacio, tenía dinámicas propias, tenía economía particular, vamos a decir de alguna manera, pero fue un territorio que no estuvo exento al avance de ideas revolucionarias. Ya lo probé en algún momento. El hecho de que las autoridades de ese momento intentasen impedir el ingreso de forasteros, de viajeros, que propagaban estas ideas, era una tarea casi imposible. Entonces, esos espacios podemos decir que son permeables y porosos. Debemos tener en cuenta también que las fronteras no eran visibles o no estaban totalmente delimitadas. Aparte de que controlar un espacio tan extenso como era la intendencia, que iba desde Ica y hasta Tarapacá, pues resultaba una tarea prácticamente imposible. Arequipa, al igual que otras intendencias o ciudades y pueblos involucrados, va a ser uno de los últimos lugares en sucumbir a este proceso de independencia. Ese es un tema que está a debate también y también es un tema que se está investigando. Una respuesta preliminar podría decir que los criollos se vieron muy beneficiados durante el contexto de reformas borbónicas y por lo tanto ellos estuvieron en contra de estos cambios o grandes cambios que se van a producir en este contexto de cambio social y obviamente de guerras. Otro aspecto importante es que a raíz de 1821 se va a producir un cambio muy importante. Como ustedes saben, la capital del Virreinato del Perú va a tener un epicentro en el Cusco y la importancia o relevancia que va a tener Arequipa en ese contexto va a ser el nexo entre lo que restaba de este virreinato con la península, debido a, como ya dije en algún momento, a su extensa costa. Ese es un tema que también está a debate y que sería bueno que se profundice en su momento. Toca ahora hablar acerca de esta ruta de planificación. Bien, el proceso de consolidación de la República de Arequipa, desde mi punto de vista o perspectiva, comenzó en el año de 1825, junto con la juramentación, que si bien es cierto, se juró los primeros meses de 1825, no fue un proceso para nada homogéneo. Algunos lugares más alejados de la capital van a jurar su independencia meses de posterioridad. Este fenómeno también habría que tenerlo en cuenta, puesto que no podemos tener fecha cito cuando la geografía no lo permite. Es decir, la comunicación oficial que salía de Arequipa y pasaba a diferentes lugares demoraba entre 1 y 2 meses para ser contestada o confirmada. Ese es un punto en el cual se debe incidir bastante. Durante los primeros meses de la etapa republicana en Arequipa se va a jurar obediencia a Simón Bolívar, también se va a jurar la Constitución de 1823. Aparte de eso, se van a dar una serie de normas que van de cierta manera, consolidar ya esta etapa republicana en Arequipa. Una de estas normas que se va a dar se dio el 12 de febrero de 1825, en el cual se pide que se dé a los ciudadanos representativos o calificados puestos de gobierno. ¿A qué se debe esto? Durante todo este contexto o coyunturas de la independencia, muchos actores lo hicieron de una manera solapada o actuaron desde las sombras. Estas personas que van a posteriormente sustentar, que participaron en la independencia, van a tener que sustentar su participación en un bando u otro. En este caso van a sustentarlo en el bando patriota. Van a presentar documentación indicando de que ellos sí favorecieron a este sistema y estuvieron en contra del sistema virreinal. Esta Junta de Calificación se fundó en 1825, luego de una serie de contradicciones, puesto que yo entiendo que realmente faltaba mucho para que la República se consolide al menos en esta ciudad. Se pedía que se presenten informes a personas capaces, juiciosas e imparciales. Asimismo, este decreto que fue publicado el 12 de febrero en la primavera de Arequipa tuvo varios puntos, pero yo voy a solamente ver los 3 más importantes. Que se establezca una junta de calificación compuesta de individuos pertenecientes a cada uno de los ramos de la administración civil de que se es indicar. La Junta remitirá mensualmente al gobierno una lista de personas calificadas exponiendo sencillamente el mérito de estas para el empleo que se les considere dignas. Y finalmente, la Junta llevará a cabo
llevará un libro de las personas que fueren calificadas y les devolverán sus documentos tomando la razón correspondiente. Lo digo hace un momento, estas personas calificadas, según ellas, debían presentar a una junta una serie de documentos probando que ellos efectivamente participaron a favor de la patria. De hecho, algunos documentos que se han consignado o que he podido obtener tanto en los archivos municipales, regionales y la Biblioteca Nacional dan cuenta de esto. Ya hablando sobre estos participantes, se encuentran algunas series, tanto en el Diario Republicano como en otros, en el cual estas listas identifican. Por ejemplo, tenemos individuos que fueron civiles, eclesiásticos y militares. John Frederick Weaver refiere que en la historia de Ayacucho, el Republicano y un informe de Tomás Landa, fueron identificados 67 patriotas. Aparte de ello, destaca su condición y ocupación. Esto es un hito importante, puesto que se entiende que si Arequipa era realista, ¿dónde quedan estos personajes? ¿A dónde podemos ubicarlos? Entonces estamos hablando de por sí una historiografía arequipeña. Bien, lamentablemente no puedo mostrarles algunos documentos que pude obtener, pero sí existen, tanto en bibliotecas regionales como nacionales, documentos de esos personajes poco conocidos que cuentan una versión o su versión de cómo participaron en este contexto. Algunos incluso copian correspondencia que tienen con personajes como Sucre y otros. Es decir, podemos crear una nueva quizás historiografía acerca de estos personajes. Ahora, voy a comentarles algunas consideraciones finales. El inicio de la época republicana puso mucho énfasis en demostrar a los ciudadanos que pelearon en bando patriota durante las guerras de la independencia. Hubo una presión de parte de las autoridades para instalar una junta que sustentara el patriotismo de los arequipeños a través de sus documentos, como bien acabo de mencionar. Bueno, y finalmente la documentación de carácter personal o privada presentada por los calificados, nos proporciona una versión diferente y variada de lo acontecido frente a las versiones oficiales de los hechos ocurridos durante el proceso de independencia, al menos en Sudamérica. Bueno, eso sería todo por mi parte y le doy pase a Luz para que continúe con el programa. Gracias. Nuestra segunda ponencia está a cargo de Nancy Gisela Mamani Gallegos, licenciada en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín, con segunda especialidad en educación realizada por la Universidad Católica de Santa María Arequipa. Maestría culminada en educación superior realizada en la Universidad Nacional de San Agustín. Ganadora del Concurso Nacional de Historia 2022, segunda edición. Los temas de investigación e interés se desarrollan en torno a la historia eclesiástica, historia urbana y regional, con publicaciones en congresos y simposios de historia de ámbito regional, nacional e internacional, con experiencia en docencia e investigación histórica. Trabajos investigativos de carácter histórico realizados para el Ministerio de Cultura del Perú. Fundamento histórico de la calle Cayapa 2016. Fundamento histórico de la calle La Merced 2016. Fundamento histórico de la calle Álvarez Tomás 2016. Artículos en el diario El Pueblo. Hermilio Vizcarra Díaz, un ilustre arequipeño en el Olvido 2020. La Cuadra mata alcalde de Arequipa basado en hechos reales 2021. Los héroes patrios en la nomenclatura del centro histórico de la ciudad de Arequipa, Comisión Bicentenario del Perú. Ponencia. Mariano Melgar, un héroe inmortalizado en memoria y monumento. Adelante, Nancy. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia, gracias Luz, agradezco también a la Comisión Bicentenario por la invitación y bueno, el título que dijo Luz lo expuse en la Universidad Nacional de San Agustín, pero ahora quiero dar una charla acerca de tres héroes en especial, ¿no? Y con esto también hacer un trabajo que también mandaré para el congreso que se realizará en Trujillo. Y mi trabajo va titulado así, ¿no? En la memoria de la ciudad, los héroes patrios en la nomenclatura de las calles del centro histórico de la ciudad de Arequipa.
Como mencionó Herbert, bueno, parte de los temas que nosotros hemos abordado tiene que ver con este proceso de independencia y específicamente lo que yo hice fue en cuanto a la memoria, ¿no? Cómo quedó la memoria de los héroes patrios en las calles, ¿no? Plasmada en las calles, pero que también se vincula con el tema de los monumentos, es parte de. Bueno, en cuanto a esto, lo que puedo decir, pues, el primer punto que podría plantear es el tema de la nomenclatura, ¿no? Y nosotros siempre partimos como historiadores, siempre de fuentes, ¿sí? Y para mí, la fuente que de alguna manera me abrió el tema, con el cual empecé, pues fue las memorias de los alcaldes, ¿no? Y específicamente las memorias del alcalde Luciano Vidori, que fue de 1886 a 1888, ¿no? Que fue post-Guerra del Pacífico, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto me da a entender cómo fue la nomenclatura de la calle. Otras fuentes que también me sirvieron para poder estructurar esto fueron los planos de la ciudad de Arequipa y viendo más o menos la cantidad de planos que se encontraron, pues vemos que en el siglo XIX se le dio bastante importancia al tema de la nomenclatura, ¿no? Teniendo planos, por ejemplo, de 1830, teniendo planos de 1834 de la ciudad de Arequipa, un plano de 1840, incluso una maqueta que se encuentra en el museo, que se halla pues en lo que viene a ser la tercera orden de San Francisco, ustedes lo pueden también observar. Hice la comparación también de la maqueta con los planos de la época y hay pues calles que coinciden en cuanto a nombre o nomenclatura, ¿no? El plano de 1865 también fue parte de la bibliografía que tomé, y el plano de la bolsa de 1899 que nos da alusión a lo que había, ¿no? Cómo era la nomenclatura de la ciudad para el siglo XIX. Ya para el siglo XX tenemos el plano de 1917 de Alberto de Rivero, ¿no? Alcalde de la ciudad, que ostentó el título entre 1944, por ejemplo, y también en el año de 1949, ¿no? Pero estos personajes, como lo acabo de mencionar, fueron valiosos para el ámbito de la nomenclatura de la ciudad de Arequipa. Y ahora, ¿qué tiene que ver en sí con el tema, no? Como dice Herbert, hubiera sido quizás pertinente poder proyectar, ¿no?, los planos de los cuales hago alusión, pero más o menos les puedo ir diciendo, ¿no? Para el siglo XIX nosotros veíamos que cada cuadra tenía un nombre distinto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿no? En el caso de lo que viene a ser la calle Ayacucho, ¿no? Por ejemplo, la primera, la que es cercana a lo que viene a ser el puente Grau, pues esa calle se llamó del Peligro, en alusión obviamente a que la zona pues era un tanto distante y era peligrosa, ¿no? La segunda cuadra de la actual calle Ayacucho la teníamos con el nombre de Pichincha, ¿no? La tercera, de la tercera orden, obviamente dando alusión a la tercera orden franciscana. La cuarta, la de Ayacucho, ya se llamaba Ayacucho para 1830. La quinta, del Suero, y la sexta, la del Chorro, ¿no? Es lo que podemos ver. Ahora, de ahí vemos una prolongación, pero ya para años siguientes, ¿no? Pero vemos que, como lo había dicho, para 1830, pues cada cuadra tenía nombre distinto, ¿no? Pero ya se va viendo que con los años esto incluso se va unificando en cuanto al nombre, ¿no? Al plano que hago alusión es el plano de 1830 de Diego Rodríguez, ¿no? Que nos da a entender cómo era pues la nomenclatura para esta época, ¿no? Y ahora en alusión a lo que acaba de decir Herbert, ¿no?, que es muy interesante la junta de calificación. De alguna manera los temas que hemos tratado se vinculan, ¿no? Quizás Herbert lo note en cuanto a documentos, pero yo puedo respaldar esta información en cuanto a monumentos. Ahora, si tú te has puesto a pensar, tomas un poco de tu tiempo y vas a Lóbalo de San Lázaro, te vas a dar cuenta que hay un monumento, ¿verdad? Un monumento con 3 placas de bronce, ¿ya? Y ahí nos da la lista de los participantes, por ejemplo, patriotas, así los menciona dentro de una de estas placas, ¿no? Patriotas arequipeños en la independencia. Ahí destaca, por ejemplo, el nombre de Domingo Tristán, Mariano Alejo Álvarez, Cherreches, Mariano de Rivero, del cual también voy a mencionar ahora, Francisco de Rivero Benavente, Mateo Arrostegui, Mariano Santos de Quirós, María Linares, una mujer mencionada dentro de esto también, ¿no? Benito Lazo, Mariano Blas de la Fuente, entre otros personajes. Esta es una placa, ¿no?, mandada en este caso a elaborar por el Colegio de Abogados, ¿no?
También tenemos una placa donada, ¿no? Y ahí dentro de esta pues menciona a José María Corbacho, por ejemplo, Mariano Melgar. Dentro de esto también está Francisco de Paula Quiroz, que también Herbert como mencionó, y también un personaje que yo considero importante, porque yo lo traté cuando vi el tema de mi tesis, por ejemplo, ¿no? Que fue Ignacio Álvarez Torres, que yo considero un personaje también importante, como queda en la memoria, ¿no? Bueno, como lo iba diciendo, entonces de alguna manera la información de Herbert se puede respaldar también en monumentos, ¿no? Como es el caso, como lo había dicho, lo encontrado en el Óvalo San Lázaro, que si escucharon también a Gonzalo Gómez quizás en ocasiones anteriores menciona que no tenía brazos, no tiene brazos, ¿no? Como dijo quizás en alguna ocasión Gonzalo Gómez, esto en alusión a que Mostajo decía que la libertad aún estaba por construirse, ¿no? Ese es un monumento importante, ¿no? Y es también de resaltar que este monumento fue puesto en la plaza, pues, el 9 de diciembre de 1919, ¿no? Bueno, como les había dicho, ¿no? Entonces Luciano Bedoya es un importante alcalde dentro de este proceso, ¿no? Entonces a mí me causó bastante, puedo decir, curiosidad y eso también de alguna forma me abrió el camino para investigar referente al tema, ¿no? Por ejemplo, ver cómo Luciano Bedoya trató de inculcar, como decía él, ¿no? En el corazón de la población arequipeña los nombres y lugares que eran relacionados a héroes patrios, ¿no? Pero en este caso, como lo había dicho, como su gobierno estuvo entre el 88 y también vemos que de alguna forma tuvo influencia hasta el 93, es que se hizo el cambio de nomenclatura de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, los portales, comenzando por los portales se hizo esto, ¿no? El portal de Flores para 1888 era llamado el de 2 de mayo, ¿no? El de la cárcel, 28 de julio. El de San Agustín, 9 de diciembre. La calle Bolívar Sucre, que ya estaba existente para 1888, continuó con los nombres alusivos obviamente a los héroes patrios, ¿no? La calle Guañamarca, lo que actualmente sería la calle Rivero, y junto con la calle Rosario se llamaron Humacahue y Melgar respectivamente, ¿sí? Por ejemplo, también en el caso de la calle Santa Catalina y Merced. Santa Catalina en esta época pues se le llegó a denominar la calle San Martín y la Merced la calle La Mar. Villalba y Cruz Verde, respectivamente Villalba, Miller y Cruz Verde de Necochea, ¿no? También participantes dentro de este proceso. Entonces aquí les doy ejemplo de lo que de alguna manera intentó hacer pues Luciano Bedoya, ¿no? De alguna manera plasmar lo que viene a ser pues la memoria de los héroes en calles y obviamente también, como lo había dicho, incluso los portales también que están ahí en lo que viene a ser la Plaza de Armas de Arequipa, ¿no? Y en cuanto a los personajes que escogí para poder de alguna manera ampliar el tema de las calles, pues por ejemplo ahí está pues Mariano Melgar, ¿no? Del cual pues podemos ver que actualmente es Melgar, pero en épocas anteriores pues tenía otra nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, para el siglo XIX, la primera cuadra se llamó la de los Mendiguros, ¿no? La segunda, Jesús, la tercera, Santa Teresa y la cuarta, de Puno, ¿no? Y posteriormente pues ya se da, como lo había dicho, ¿no? Ya con la prolongación de calles ya se da la aparición de las siguientes cuadras, ¿no? Luego, posteriormente, ya para finales del 19, ya principios del 20, vemos que la actual calle Melgar, es llamada la calle Santa Teresa, ¿no? Esto en alusión al monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas, ¿no? El monasterio de Santa Teresa, como lo vemos actualmente, ¿sí? Bueno, vemos que la calle Santa Teresa, y según lo que he investigado para la década de 1920, es que recién toma el nombre de la calle Melgar. Es lo que se sabe hasta el momento. Todavía esto es materia de investigación mía para poder ampliar quizás la fecha exacta, ¿no? De la cual se da el nombre del cambio de nomenclatura. Otra calle importante, como ya lo había mencionado, pues era la calle Ayacucho, que da alusión también a este proceso, ¿no? Por ejemplo, la calle Ayacucho, entre 1835 a 1858, solo estuvo conformada por 2 cuadras, las cuales se llamaron entre estos años la del Suero y la del Chorro. Posteriormente, recién, con el alcalde Alfredo Corso, que tuvo su gobierno municipal entre 1967 a 1969, es que se da la prolongación de la calle Ayacucho, que nos daría actualmente hacia el Colegio Salesianos, ¿no? Pues recién vemos, pues, como lo había dicho, la prolongación, pero ya vemos la aparición antes de la calle Ayacucho, ¿no? En cuanto a la calle Rivero,
Entonces, como había mencionado quizás anteriormente, pues en cuanto al monumento que estaba mencionando al inicio, ahí vimos el nombre de Manuel José de Rivero y Araníbal, ¿no? Que fue alcalde de la ciudad de Arequipa también, pero que también puedo decir que de alguna manera resaltó en la historia de la ciudad por ser también considerado prócer de la independencia del Perú, del cual pues en los libros no se ha escrito mucho, no se sabe mucho del tema, al igual que los personajes que mencionó Heller, ¿no? De alguna manera hacer investigación histórica también pues implica rescatar la memoria de personajes como este, ¿no? Y por qué hace alusión también al nombre de la calle, ¿no? Que recién, como vemos, bueno, diría recién, en historia creo que hablar de tiempos pues es realmente un tanto difícil, ¿no? En los libros de copiadores, por ejemplo, he encontrado en el archivo de la Secretaría de la Municipalidad, encontrando dentro de esto, pues los años de 1823 a 24, en mi investigación que realicé, se encontró que el 4 de diciembre de 1923, a la calle Guayamarca, que por mucho tiempo fue llamada así, que incluso hay tesis en la Universidad San Agustín en alusión a los carnavales de Arequipa, incluso hace alusión que ahí comenzaban, ¿no?, estas comparsas de carnavales, ¿no? Bueno, de la calle Guayamarca sabemos eso, pero ¿qué pasó con esta calle? Como ya no era de significado para la población, como ya no tenía pues un valor, ¿no?, para la población de aquel entonces, pues es que para el año de 1923 se le cambia el nombre a calle Rivero, como lo había dicho, pues en alusión a este prócer de la independencia y para rescatar la memoria de este, ¿no?, como lo había mencionado. Y bueno, por último hablaré de una calle más que es, bueno, que fue materia de mi tesis, ¿no?, que fue la calle Álvarez Thomas, que yo considero también una calle importante porque fue una de las últimas en ser cambiada en cuanto a nomenclatura, ¿no? Y es en este caso que yo encuentro que en el pueblo, el diario El Pueblo, para el 12 de agosto de 1975, encuentro en la primera página en portada el nombre pues cambiado de la calle, ¿no? Por ejemplo, por mucho tiempo esto fue conocido como la calle Ejercicios. Ahora, si tú vas por la calle Álvarez Thomas, vas a la primera cuadra, te vas a dar cuenta que hay un edificio que aún lleva esta antigua nomenclatura, ¿no? Todavía los antecedentes de cómo era esto. Pero antes de ser la calle Ejercicios, que era en alusión a la casa de ejercicios espirituales de mujeres que se hallaba en la tercera cuadra, por cierto, vemos que la primera, para el siglo XIX, pues la primera se llamaba de la compañía, la primera cuadra, ¿no? La segunda de los atribulados, la tercera, como lo había dicho, de ejercicios, la cuarta, Matalcalde, y la quinta de San Bernardo. Entonces, de alguna forma, vemos que el cambio de nomenclatura pues se da en este proceso, ¿no? Y como lo había dicho, pues ya recientemente, por decirlo también recientemente, para 1975, se cambia a este héroe también patrio, considerado así, ¿no?, el general Ignacio Álvarez Thomas, para de alguna manera, pues, que quede memoria antecedente de la figura de este personaje. Entonces, más o menos esto es lo que yo mandé a la Comisión Bicentenario, esto es lo que mostraré, el trabajo que posteriormente se publicará, y que dentro de este proceso, como lo había dicho, de investigación también, aparte de las calles, también menciono el nombre de los monumentos, que también, como lo había dicho, va de la mano, ¿no? Y también estos son algunos ejemplos que he mostrado y que posteriormente, pues, para el congreso que se realizará en Ayacucho, ampliaré un tanto más referente al tema. Bueno, entre mis fuentes, por ejemplo, como lo había dicho, ahí estaba pues Alberto de Rivero, si deseas ahí quizás consultarlo, y tenemos pues el su cuarto centenario que nos sirve para este proceso. Y como sabemos nosotros como investigadores, nada nace de la nada, ¿no? O sea, no es que se me ocurrió y ya, ¿no? Obviamente tuve que consultar bibliografía, como el caso de la tesis doctoral de Carlota Casalino, la tesis, una muy buena tesis que trata acerca de los héroes patrios de la construcción del Estado-Nación, y esto me sirvió también para poder realizar mi investigación. Entonces, lo que podría decir al respecto. Gracias. Gracias, Nancy. Bien, el siguiente moderador, por favor, Víctor. Bueno, yo voy a hacer unos comentarios respecto a lo que dijo tanto Herbert como Manu y Nancy. Como bien menciona Herbert, el proceso de independencia fue un proceso bien complejo, ¿no? Y hay muchas particularidades en la historiografía nacional, ¿no? Todavía no hemos llegado a... Todavía somos un proceso en el cual historiográficamente todavía hay demasiados debates sobre cuándo empezó, o sea, pregunta, ¿cuándo empezó la independencia?
¿Cuándo empezó el proceso? Fuerte, fuerte. Por ejemplo, no hay un consenso, ¿no? Ahí la realidad de algunos hablaban de los incas de Cabamba, que es una idea ya que se ha escuchado varias veces, ¿sabes? De gente, ¿no? Que busca la independencia, nace con los incas de Cabamba. Ya es muy estirado. Pero es parte de la formación también de identidad. Entonces, el proceso es complejo, no están dentro de los debates entre la independencia conseguida, conseguida, ¿no? Y como bien mencionaste, cada conmemoración, como en este caso justamente la conmemoración del bicentenario, es el momento para dar de repente nuevas lecturas. Por eso el libro que con el libro de la serie de los ganadores del concurso se llama justamente Nuevas Miradas en la Independencia, ¿no? Tratando de ir más allá de esas clásicas lecturas, ¿no? La historiografía, los chicos más o menos de ellos son. Cuarto, tercero, cuarto, quinto. Ya acabando, Segundo, tercero, cuarto. ya saben perfectamente muchos de estas posturas respecto a la independencia, pues, ¿no? Y como por ejemplo en la conmemoración del bicentenario, si bien había un espíritu nacionalista, había un objetivo claro de la Comisión Nacional del Bicentenario, que era resaltar la participación peruana en la independencia a través de la publicación de documentos, lo que va a ser el alto patente. Pero sin embargo, solamente todo el mundo se quedó con la independencia conseguida como que llegan los ejércitos y es la independencia. No es así. Hay que ver todo un problema complejo. Y quiero recordar de repente algo que dijo Gabriela Queramonte en nuestra primera cátedra del 2020, ¿no? Hay que tratar de que las historias regionales se conecten con la historia nacional. Porque si bien es cierto, como dice el señor Gerber, acá hay muchos, obviamente, más centrados en lo del región sur como espacio, y los del norte tienen otro discurso, ¿no? Pero yo en Trujillo hace unas semanas les decía, si bien en el año 24, justamente que conmemoramos, hablamos hace 200 años, estábamos en plena campaña final, si la Serna no avanzó hacia Trujillo, no fue a la ofensiva, es porque Olañeta se había levantado en el sur, en el Alto Perú, pero por un tema político, un tema en que Olañeta era totalmente absolutista y la Serna era parte de los liberales. Por un tema político. Finalmente todo el grueso del ejército español no luchó en Ayacucho. Esos son los azares de la historia. Claro, obviamente, la región sur ha sido la primera región en tratar el grito de independencia. No le digo que malo, sino hablo del movimiento de Cela y luego del Cusco. ¿No? ¿Por qué no está Cajamarca? Y me dicen, claro, ¿por qué no está Cajamarca? Porque la independencia hay que verla como un proceso continental. ¿Dónde inició la guerra de independencia a nivel continental? ¿Dónde inició? San Martín no se le ocurrió y vino acá de frente, que como nos enseña la historia. La independencia de Buenos Aires, ¿cuándo? Es 1810. Ya desde ahí, pues. Y lo primero que hace la Junta de Buenos Aires para poder asegurar su independencia, su autonomía, es ir hacia el Alto Perú. Y ahí se hace esta tanda, pues, ¿no? Y ahí se va a meter. Y claro, como menciona Helbert, ahí va mucho el tema de los intereses, ¿no? Los intereses de los grupos, el estatus, el estatus, ¿no? Y lo interesante de una guerra como la independencia es que va a construir un Estado. Y justamente la Junta de Planificación es parte de ese proceso, ¿no? Gente que quiere formar parte del Estado, ¿no? Formar parte del Estado, ¿no? Apelando al tema de la fidelidad. Yo he sido fiel al gobierno. ¿Por qué? Porque en el lado contrario es lo mismo, ¿no? Claro, en el caso de Arequipa no se vio tanto. No se vio tanto en el caso de Arequipa, ¿no? Porque no hubo un gobierno independiente hasta el año 25, ¿no? Pero en otras experiencias sí hubo. Lima creo que es el caso más claro, o el centro, que es donde más los ejércitos estuvieron movilizándose. Entonces hay que entender siempre esa clave, ¿no? Lo que pasa en un lado es por algo, ¿no? No solamente verlo de una perspectiva local, ¿no? Y ahí de repente vamos a saltar un poco a lo que habla Nancy, también es un tema de la memoria, ¿no? Las conmemoraciones crean memorias, ¿no? Ahora, creo que el López Lázaro sí lo conozco, pero viendo pues cómo estaba camino a la San Pablo, pero no había entrado a tallar, o no recuerdo bien lo tienes que estar aquí para allá, hace varios años. Pero el día recorriendo la plaza, después de tiempo, está, por ejemplo, la placa del centenario del
los levantamientos de Arequipa en 65 y 67, ¿no? Entonces, en 1865, la Revolución Nacionalista, que empieza en Arequipa, y luego la Revolución del año 67, que es la revolución en contra de la Constitución Liberal de Prado. Y eso lo recuerdo muy bien porque, bueno, el único trabajo que tengo sobre Arequipa, tiene parte de Arequipa, tiene relación, es un trabajo que hice en 2017 justamente sobre la prensa de esas dos revoluciones, ¿no? Claro, empieza en Arequipa. Entonces, es interesante cómo se va construyendo la memoria. Y como bien menciona Nancy, hay en cada conmemoración se van resaltando unos y olvidando otros. Por ejemplo, los primeros héroes declarados por la República, ¿ustedes saben quiénes son? 1823. Aparte de Olaya. No. Son dos oficiales, limeños, que murieron en el desembarco de Iquique. Pedro La Rosa y Mariano Taramón. Y el Estado peruano, en 1868, construye un monumento a ellos, un mausoleo, perdón, en el Presbítero Maestro, en el cementerio Presbítero Maestro. ¿Por qué? Porque justamente las familias son las que se mueven, ¿no? Sus restos son traídos de Iquique, ¿no? Pero claro, obviamente, Iquique ya no es parte del Perú, entonces, ¿no? Es como que esa independencia no es parte nuestra, ¿no? Eso se nota, eso no se nota, claro, porque obviamente es todo un tema de identidad. Y claro, ahora estamos en otra onda, ya no es María Parada de Bellido, sino María Parada Ohio. Estamos en otra onda, tratamos de poner la mujer, todo, pero obviamente el hecho de que cada región quiera resaltar a sus personajes, de repente, aunque hayan tenido papeles muy pequeños, es porque obviamente también quieren sentirse incorporados a un relato nacional. Pero en los temas de memoria, en el caso peruano depende mucho de la voluntad política de las autoridades, si existe una lógica. En el caso del alcalde que menciona Nancy, hay toda una lógica, reivindicativa histórica, hay otros que no, hay otros que es el gusto, ¿no? Entonces, en este caso, en el Perú en general creo que los temas de memoria todavía son muy... no se ciñen mucho al tema más académico, ¿no? Quiero hacer una conversación, ya que estamos en la Alianza Francesa, ¿no? Ya que estamos en esa francesa. Por ejemplo, en Francia el tema de la memoria se ha trabajado, ¿no? Ahí están los lugares de memoria, Horaz, hay estudiosos que han trabajado sobre eso, esos espacios, y ahí hay un respeto a la memoria, ¿no? Allá, por ejemplo, una ciudad, tú puedes ir a cualquier pueblo, y por ejemplo están los mausoleos o los monumentos conmemorativos con los nombres de cada uno de los soldados, las personas que murieron de esa localidad, que murieron en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Argelia, en la guerra de Vietnam. Son claros y se identifican, ¿no? En cambio, en el Perú no es así. En el Perú no existe eso. En el Perú, si tú vas al momento de Chorrillos, de los soldados, dice, hablan los generales, dice, y 3.000 soldados. No hay eso, no hay una identificación. Y peor aún, una cosa que yo critico, y si me voy a criticar, es que en el panteón en la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico se ha enterrado un héroe de la Guerra de Cenepa, por mandato del Congreso. Lo cual me parece mal, pues. Lo que debieron haber hecho, ¿qué cosa era? Construir un mausoleo de los héroes de Cenepa. Por eso digo, que acá en el tema de la memoria, acá todavía está muy mal trabajado. Y como menciona Nancy, el tema de las calles, es un tema muy interesante. De ahí de repente voy a recomendarte, Nancy, los trabajos de Gabriel Ramón para el caso de Lima, y es importante. Igual como sucede en Arequipa y en otras ciudades, las autoridades quieren deshacerse de los antiguos nombres del origen crónico, ¿no? Y creo que el trabajo de Nancy es un trabajo interesante, pionero, en el sentido de buscar, centra obviamente los seres patrios, pero justamente a través de esos nombres se crea patria, se educa. Es decir, incorporas dentro de la memoria colectiva el nombre de un personaje. Tal vez de repente puedas olvidar quién es, pero lo incorporas dentro de, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, Gabriel Ramón en sus primeros libros, ¿no? Sobre artículos, por ejemplo, tiene el título, ¿no? Con la plata en las paredes, o la nación en las esquinas. Bueno, en el caso de Lima es totalmente distinto. Yo puedo hablar de ese caso, ¿no? Que es totalmente distinto, porque ahí se toma la opción de que todas las calles tengan los nombres de todos los departamentos y provincias de Perú,
¿no? En este caso Arequipa no fue así, ¿no? Arequipa toma la decisión de colocar nombre, ¿no? Pero justamente ahí el tema es qué nombres ponen y por qué nombres ponen, ¿no? Y por qué Álvarez Thomas, habíamos visto, por qué Álvarez Thomas, recién se acuerdan de él en el año 75, en el siglo XX, ¿no? 1975, no antes, ¿no? Entonces, porque eso, claro, depende de la voluntad, depende de los estudios nuevos. Quién sabe acá en 50 años, ¿no? Veamos a través de otras fanas y de repente, pues, nombres nuevos, el trabajo de Herbert que descubre Henry, patriota, ¿no? Gente que estuvo ahí, ¿no? Entonces, yo rescato obviamente esos trabajos, por eso son trabajos ganadores del concurso de historia, ¿no? Yo no los escogí, no, los escogí un jurado, ¿no? Entonces, y da gusto que de todos los ganadores que tengamos hayan tres de Arequipa y 4 temas sobre Arequipa, ¿no? Porque ahí tenemos otro compañero más. Y eso es importante. Entonces, ahí, más allá de Lima, Arequipa obviamente, Arequipa pues es un fuerte, ¿no? Porque ni siquiera Cusco, ¿no? Ni siquiera Cusco, ni siquiera Trujillo. Después de Lima, Arequipa es el que tiene más ganadores. Y eso es importante. ¿No? Hay que crear, y obviamente hay que crear ese diálogo entre nosotros. Bueno, ese es por mi comentario por mi lado. Y creo que, preguntas, ¿no? Sí, claro. Primero, aplausos a y bien, ahora sí, de parte del público, si tienen alguna interrogante para nuestros ponentes, por favor, ¿tienes pregunta? A ver, usted primero que pregunte si llevan un libro del proyecto bicentenario. Ahí está. Ahí está, listo, toque, motivador. ¿En serio? Ahí Ahí está. lo que digo, ahí está. Atrás. Buenas noches con todos. La pregunta que ahorita se me ocurre es para Herbert. Hablaste acerca de los patriotas y los realistas y a los que estoy leyendo algunos artículos en los que se menciona que los realistas y patriotas no son necesariamente, digamos, realistas solo españoles y patriotas solo, no sé, ciudadanas o personas nativos de, digamos, de Perú, bueno, o sea, todavía no era Perú, pero ya. Como que era una diferencia los realistas eran los que leí mencionaron que no era precisamente que era más de conveniencia de los datos. Quizás podrías aclarar, bueno, indagar un poquito más sobre ese tema. Claro, déjame contar un poco mis ideas y, por ejemplo, por el caso de Arequipa, muchos criollos apoyaban obviamente el sistema de gobierno, que era el sistema colonial boliviano. Sus padres habían participado en las guerras contra el romano. O sea, si hablamos de realistas, podemos encontrar a personas que tienen una larga trayectoria apoyando el sistema de gobierno. Pero también dentro del seno de la propia ciudad de Arequipa, algunos criollos, como por ejemplo los que mencionan Nancy, también criollos, van a optar por formar parte del sistema de la patria. Por ejemplo, Manuel Rivero, Francisco Quirós Nieto, Manuel José Fernández de Córdoba, que ya los apellidos nos dan un indicio. Ellos tuvieron antepasados españoles, pero por la coyuntura van a cambiar de bando. Eso sería una respuesta corta. Pero no necesariamente pertenecer en un bando u otro te da una, por así decirlo, una nacionalidad o una pertenencia. También actúan mucho los intereses. El interés colectivo, el quiteño, al menos la mayoría, era participar o ser parte de la monarquía. Por eso, en buena cuenta, no van a ser tan proclives a estas ideas patriotas o independentistas. Esa sería la respuesta. ¿Otra pregunta? Hagamos prueba. 1, 2 y 3 y 4. Vamos. Hacer mi preguntas para Nancy. Yo he escuchado varias veces este trabajo, o su trabajo referente a lo que es el nombre de las calles, lo cual es interesante en sus aspectos. Incluso ha habido como que un momento en el que menciona que las calles eran como que de nombres religiosos, a veces nombres más indígenas, pero como es algo sabido, la ciudad de Arequipa es una ciudad, al menos en la colonia, va pasando, es una ciudad clasista. O sea, las élites se centran alrededor de la plaza y de acuerdo, mientras más cerca de la plaza están los mismos poderosos y se ven en las periferias.
quería saber si estas familias que viven cerca de la plaza, que transitan estas calles, cuando se dan estos cambios de nombres en los diarios, presentan ellos, los que son los principales, o sea, ¿quiénes son los que principalmente se quejan? ¿Las clases apoderadas, o sea, las clases dominantes, o el ciudadano común, el de a pie? ¿Quién tiene el peso que determina estas, si queremos continuar con este nombre nuevo que han dado a la calle, o no, conservemos el anterior? Bueno, respondiendo a tu pregunta y en alusión a lo que me dijiste, cuando hablamos del tema de la nomenclatura, como lo has mencionado, ¿no? También hice alusión en ponencias anteriores el tema de la nomenclatura religiosa, ¿no? Que esta ciudad se caracterizó por haber sido una ciudad católica, ¿sí? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, como lo había mencionado en los planos de la ciudad, ¿no? Actualmente todavía pues permanecen algunas calles con los nombres de las instituciones religiosas pues más importantes, como es el caso de la calle Santa Catalina, ¿no? La misma calle San Francisco, ¿no? Como podemos ver también, ¿no? La calle La Merced, ¿no? Como lo has dicho. Entonces, de alguna manera esto pues lo heredamos desde la época colonial, ¿no? Y en alusión a lo que me dices, por ejemplo, quién o cómo así es que se da este cambio de nomenclatura, cómo así es que se acepta o no, esto lo realizan las fuentes, ¿no? Como te dije, en el caso de los nombres antiguos, pues los planos, ¿no? Del siglo XIX, que es lo que más podríamos decir que hay del tema, ¿no? Y en alusión a quién puede dictaminar si se acepta o no, en las memorias de los alcaldes podemos ver que es la ordenanza, ¿no? de alcaldía, ¿no? Que viene de la autoridad. Y si quién lo acepta o no, esto yo lo contrasté con periódicos, ¿no? Y el periódico de mayor aceptación, uno de los periódicos, ¿no? De mayor aceptación, pues es el diario El Deber, ¿no? Que lo tenemos, gracias a Dios, diría, digitalizado, ¿no? Y el diario La Bolsa, ¿no? Y si tú observas y haces una comparación, porque parte de la investigación histórica también es comparar, ¿no? La información que te muestra un plano, un monumento, con información que es plasmada también en documentos, como lo mencionó Heber, o en diarios también que nos sirve también de fuente primaria, ¿no? Como lo había mencionado en el diario de Ver, por ejemplo, para el año de 1893 se nota propaganda alusiva al cambio de nomenclatura, pero a la vez a mí también me pareció resaltante, y es materia de otra ponencia más que mencionaré en el futuro. En el año de 1893 se ven los reclamos, ¿no? de una columna en el diario El Deber en el cual se dice que por qué se da el cambio de nombres, ¿no? Que la gente está insatisfecha, ¿no? Que la población, siendo una población católica, requiere que se vuelva a la antigua nomenclatura. Y como eran constantes estas columnas pues, que se daban en el diario El Deber, como sabemos el corte católico, es que por presión probablemente es lo que haya sucedido, porque hasta este año, del 88 y 93, vemos esta nomenclatura que era alusiva a los héroes, ¿no? Y del 93 vemos que ya se cambia el nombre a la antigua nomenclatura, que algunos nombres pues aún los hemos conservado, ¿no? Como lo dices, ¿no? O sea, exactamente no podemos señalar y decir esta persona fue la que propició que se cambie la nomenclatura, pero de alguna manera el poder de la prensa se ve dentro de eso también, ¿no? Y cómo es la aceptación representando también obviamente a la población, esta población católica, como ya lo había mencionado, ¿no? Para que regrese la antigua nomenclatura, y por eso es que actualmente solo tenemos algo de lo que quedó pues de lo antiguo y de lo que se trató de dar a entender, de lo que se intentó cambiar, y lo nuevo, como lo dije, con el caso de la calle Álvarez Gómez, ¿no? Es lo que podría decirte referente a tu Entonces no hubo un cambio, no hubo un plan integral. Claro, o sea, fue presión. No hubo un plan integral de cambiar todo, sino fueron cambiando algunos. No, primero fue integral, o sea, se cambió todo, desde los portales, todo, ¿no? Lo que era pues el crucero Mercader, San Agustín, todo. Ahí de repente, disculpen por decir un poco ya lo de repente un poco, pero es lo que digo, hay que hacer el tema comparativo. Claro. Porque también hay que ver el tema de los usos, fuera del tema católico, los usos de la gente, ¿no? O sea, mira, yo por ejemplo, solamente si, disculpa, ratito, en Lima se cambia en el 1862. Y mi madre me decía que cuando era chica, ella nació en 1947. O sea, para cuando era niña, en 1950, 60, mi abuelo todavía le hablaba de los nombres antiguos.
Porque, claro, porque es cierto, hay un tema, como dices tú, ¿no? Que puede ser religioso, probablemente católico, aquí es una ciudad súper conservadora, hay que decirlo, es la ciudad de las religiones conservadoras del siglo XIX, pero hay un tema también del uso popular. O sea, ¿no? La gente se resiste y luego, obviamente, ya la siguiente generación ya adopta el número nuevo, ¿no? Algo así. Es un tema también de... Eso no sé si en el caso de Arequipa de repente se dio en otros tribus, en otros espacios, ¿no? En el caso de Lima se dio en los artículos de Manuel Atancio Fuentes y Ricardo Palma. Ricardo Palma, Ricardo Palma habla de las tradiciones del rescate, es uno de los artículos. Entonces, ahí de repente, hay que estudiar toda una beta por el lugar. Ahora sí. Buenas a todos. Mi pregunta sería al tercer exponente sobre el proceso pleno de independencia. Nosotros recordemos que en el proceso de independencia se ve ilustrado por la Revolución Francesa. Ahora quisiera hacer una comparación con la independencia de los Estados Unidos, de América, de la corona británica, a comparación de la corona española en el granito del Perú. Y mi pregunta sería ¿por qué se demoró en la corona española de reconocer la independencia del Perú? ¿Por qué no? Porque tenemos cierto debate del año. Unos dicen que el año de 1821, otros dicen el año 24, otros dicen 25, y otros dicen de 1826, mientras que en los Estados Unidos es solamente una fecha. ¿A qué se debe eso? Eso lo hemos preguntado a Jaime Chincha una vez en una entrevista. Me dijo, yo no celebro el 28 de julio porque todavía había guerra. Me dije, no, pero Estados Unidos celebra su 4 de julio del 66, pero la guerra continuó años después todavía, sigue continuando. Pero es que esas son fechas establecidas. Una fecha simboliza todo un proceso. Una fecha simboliza todo un proceso. No puedes tener tú una gran cantidad de festividades celebrando todas las batallas todo el año. Es imposible. Sobre todo que tenemos un proceso mayor, que sea más fuerte y que ha dado un significado más al tema de la nacionalidad y el tema de los nombres, que es la guerra con Chile. Entonces, el 28 con el 21, por eso la lógica esa de que dicen decirle solo sí, 21, pero todavía seguimos. Dime qué país. La Revolución Francesa se estableció el 14 de julio, pero se estableció mucho después de eso, la toma de la Bastilla. Pero ahí acabó la Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa continuó. Procesos. Pero simbólicamente se establece. O sea, el 28 de julio, después de la independencia, el 28 de julio se establece como una fecha conmemorativa con el tiempo. ¿Ya? 28 de julio, 22, hay más 23, nada. Llega Bolívar, las fiestas que se celebran son la llegada de Bolívar, el onomástico de Bolívar en octubre, la victoria femenina de Cucho, y luego de eso ya se establece el 28 de julio como una ceremonia central, poco a poco, y se establece y queda como tal. Pero el 28 de julio simboliza todo un proceso, porque el 28 de julio hablamos desde Túpac Amaru hasta algunos se lanzan hasta el 2 de mayo del 66, porque son fechas simbólicas, finalmente, ¿no? No sé quién en su sano juicio dice que el 28 de julio llegamos a ser independientes. No, era parte de todo un proceso, de toda una guerra, ¿no? Porque incluso hubieron remanentes, porque dicen, no, que hubieron remanentes. Pero los remanentes existen, pues, porque, por eso digo, uno de los problemas que tenemos en la historia del Perú es que solo nos enseñan la historia del Perú como si el Perú fuera un planeta y no existe nada más. Entonces, así como el Callao, los españoles
perdieron la guerra filipina, pero un destacamento se quedó en el pueblo de Valer y estuvo ahí. Incluso hay una película de ellos, 1895 de Valer. Estuvieron ahí resistiendo y dijeron, oye, ya perdieron ustedes. Y ellos, pues ahí, igual como Rodríguez. Digo, entonces, ¿qué hizo? Claro, eso pasó acá, pasó en Chiloé. Entonces, son temas. Ahora, ¿por qué porque después? No, es que hay que entender una cosa. La independencia de los Estados Unidos, sí, se ha hablado mucho sobre la Revolución Francesa, pero la independencia de los Estados Unidos es otro proceso, es otro tipo de monarquía, es otro tipo, ellos eran prácticamente colonias, muy pequeñas, solamente en una franja costera. El proceso de independencia es un proceso continental, es una revolución hispanoamericana, como se habla dentro de ya nueva onda de hablar de la historia global, todo, que por ejemplo se salta, dentro de la historia mundial se salta la independencia hispanoamericana, la revolución hispanoamericana desde Haití en adelante, pero que nace en un proceso muy clave, que es la invasión napoleónica a la península ibérica y la institución de los reyes, la abdicación de los reyes. Entonces, los reyes, el gobierno español, la monarquía española, que es la península, Filipinas y toda América, se queda descabezada y entonces forman una junta de gobierno. Y todas las juntas que se forman son juntas pro-fidelistas, pero luego, obviamente, ahí va a haber elementos que se convierten en estas de fidelistas autonomistas. Entonces, son procesos distintos. Y finalmente, una cosa que destaco de lo que dice Chus, ¿no? Las rebeliones hispanoamericanas finalmente lo que consiguieron, algunos dicen, pero revoluciones hispanoamericanas lo que consiguieron, porque a veces dicen, ay, pero dentro de la revolución, ¿no? Pero dicen, no. En el plano político, lo que pasó en América fue una revolución, porque finalmente tú pasas de una monarquía absolutista a una república. Y en América se forman repúblicas, salvo el caso de Brasil, que es otro. Lo que pasa con Iturbide en México, ¿no? Ahí tenemos es algo breve, pero se establecen repúblicas, es una revolución política. ¿Y qué pasa en Europa? Ahora que habla de la Revolución Francesa. Mientras en América se establecen repúblicas, en Europa todos son monarquías. Porque viene la institución borbónica en Francia y viene la Santa Alianza, ¿no? El hecho de no recién más adelante, después de las revoluciones del 30 y del 48, se van estableciendo pues cambios políticos, ¿no? Las repúblicas pero en América ya están creándose repúblicas totales. Entonces, eso es una cosa que hay que ver, ¿no? Tercera pregunta. Sí, pero eso no se estrella, ya no. Buenas noches con todos. La pregunta es para Nancy, que es acerca de cuando revisabas todas las fuentes que he consultado sobre el nombramiento de las calles, es si es que encontrabas, por así decirlo, en los archivos que mencionen acerca del desinterés de querer nombrarlas en base a, no sé, relaciones con lo religioso o con los héroes de la independencia, o también había mociones y comentarios de hacerlo simple. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen las calles nombradas por números, lo cual como que lo facilita. En cambio, en el resto de Perú las calles tienen una gran variedad de nombres. Incluso en la actualidad algunas calles solo son por nombres por números, perdón, y ya no hay tanta intención de querer darles nombres relacionados a personajes históricos. Bueno, todo tiene un propósito, como se intentó dar a entender, ¿no? Con la ponencia. Lo que sabemos, como lo había mencionado, es en base a fuentes, ¿no? Los libros copiadores, las actas del cabildo, los periódicos, como lo había dicho, los diarios, como el deber, la bolsa, en sí, estas fuentes, ¿no? Lo que hacen las autoridades con relación al cambio de nomenclatura. Y para mí las memorias considero, pues, de alguna forma también es una fuente importante, ¿no? Por ejemplo, Alberto de Rivero, que fue alcalde de la ciudad 2 veces, él ya lo veíamos para el año de 1917, ¿no? Dándole, al igual que tú has dicho, ¿no? El cambio de nombres también a las calles. Obviamente esto en alusión también a qué estaba analizando la población, qué estaba siguiendo quizás la población para el momento, ¿no? Por ejemplo, de la época colonial a la republicana,
bueno, yo particularmente, no a título personal lo digo, yo lo consideraba como si fuera desordenado, ¿no? Como lo había dicho, por ejemplo, en la calle Melgar, la primera que se llame de las Mendiburu, como dando la alusión pues, a una familia que apellidaba por los Mendiburu, ¿no? O que hay una calle denominada los de los Bedrigal, así se llamaba la calle, ¿no? O una calle que se llame del Peligro, ¿no? Que dé alusión pues a un determinado acontecimiento, ¿no? Si eso era lo característico de la nomenclatura colonial y que también yo lo vi en el caso de Lima, como es el caso, por ejemplo, del libro de José Gálvez, ¿no? Las calles de Lima y los meses del año, ¿no? Que también nos da a entender cómo de alguna manera se vincula también a determinado acontecimiento. Entonces, en época colonial, por ejemplo, yo saco como conclusión eso, ¿no? Que tienen alusión a algún hecho importante, con la calle Matalcalde, por ejemplo, que den alusión, pues, a que haya algo característico en la calle, como la calle Cantarranas, que es actualmente pues, la última de Sucre, como lo había dicho en la calle del Peligro, ya lo había mencionado, la calle Mendiburu, o sea, eso era lo característico en la época colonial y principios de la vida republicana, ¿no? Que tuvimos aquí en la ciudad. Y el resto, pues como ya lo había mencionado, en alusión pues a hechos, ¿no? Como había dicho este corte, pues en alusión a los héroes patrios, ¿no? Y como también lo mencioné, el alcalde Alberto de Rivero, pues para 1917, viendo que, bueno, él no era alcalde para aquel entonces, pero de alguna manera era como una especie de inventor para la época, es que incluso le da numeración a las calles, ¿no? De 2 dígitos y 3, porque antes, si tú llegas a consultar censos, porque también decía el trabajo pues, de consultar los censos de la ciudad, vemos que para finales del siglo XIX se ve con las calles desordenadas, ¿no? En la primera cuadra tú puedes encontrar una calle o una casa pues, de numeración 1 y la siguiente casa de numeración 20, y en la siguiente cuadra puedes encontrar de numeración 300, y la siguiente solo Dios sabe, porque realmente a mí me causó tanto, o sea, tanto desorden, yo lo considero así, desorden, y realmente me mareé de tanta, para mí vuelvo a decir desorden, ¿no? Pero también me valió bastante el comentario de un profesor que me dijo, para ti es desorden, sí es cierto, pero ponte a pensar cómo pensaba la gente de aquel entonces, porque ellos vivían en su realidad, conocían la calle como ellos pues se habían acostumbrado, como lo dijo Víctor también, ¿no? O sea, como ellos lo conocieron, como así lo vivieron y en su época es así, ¿no? Para ti, para tu época, según tu contexto, tú lo consideras desorden, pero ellos no. Para ellos era normal, ¿no? Entonces eso te lo dicen las fuentes, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos sacar de las fuentes. Es lo que podría decirte con relación a tu tema. Bien, había una cuarta, sí. Sí. Muy buenas noches. Tengo 2 preguntas. La primera es para Heber. ¿Cuáles fueron los principales desafíos enfrentados durante el proceso de independencia? Y la segunda pregunta es para Nancy. ¿Cuáles son las calles que permanecen en la actualidad y después de la independencia? Los principales desafíos durante la temprana época republicana. Sí. Bueno, la pregunta se responde sola. Justamente implementar este sistema de gobierno. En el artículo que escribí, que está en el libro, menciono el temor que tienen las autoridades al estar en el equipo, puesto que, como bien lo mencionó Víctor hace un momento, todavía existían o había remanentes de tropas realistas en diferentes lugares. Por ejemplo, está la de Brañete. Al tener esta inseguridad, no podía implementarse de manera clara y precisa este sistema de gobierno. Esa es una respuesta corta que se puede dar. Bueno, con relación a las calles, tú me lo dices de forma general. También antes de iniciar mi investigación, cuando fue aceptada también mi trabajo, fue ganador, recuerdo muy bien que pedí asesoría a un profesor y me dijo, ¿y por qué no haces de todas las calles de la ciudad? Entonces yo me imagino investigar con tantas 300 calles que tengan nombre de héroes de Mariano Megara, entonces Valle, Paucarpata, qué sé yo, Cerro Colorado y todo lo demás. Definitivamente no las será demasiado tiempo, demasiado espacio que abarcar, y por eso me concentré en el centro histórico, que es pues lo cercano, lo que podemos de alguna manera identificar
explicar, ¿no? Y si me dijeras con relación al centro histórico, bueno, la memoria me fallaría si te diría que las enumeraría, ¿no? Como el Padre Nuestro, ¿no? Pero sí podemos pues, decir que la calle Sucre, la calle Bolívar es lo que aún conservamos, ¿no? Desde 1830 ya se veía esto, ¿no? Estudia tras el rastro de esto, ¿no? O sea, cuando se cambió a Sucre, Bolívar, o sea, esa era mi idea, ¿no? Voy a encontrarlo, no voy a ir a los censos, voy a ir a las actas del cabildo. Te mentiría si te diría que en este año se dio el cambio de nombre, porque realmente este proceso fue muy difícil y vemos que incluso hay unas actas del cabildo que van del 24 al 25 específicamente, incluso hasta el 27, si mal no me equivoco, en el cual se encuentran, no hay información referente al tema, o sea, cuándo se habrá dado, probablemente en estas actas que haya estado pues, esta información, ¿no? O actualmente, ¿qué más podríamos identificar? A ver, la calle de Valdivia, quizás también, no dando alusión también, la calle General Morán, la misma calle Alvarez Thomas, como lo había dicho, y entre otros. Por eso digo, la memoria me fallaría si te enumeraría pues una por una, ¿no? ¿Qué es lo que te podría decir, no? Bien, Víctor, son 5 libros para el público. Son 5. Bien, entonces ahí quedamos o vamos a una pregunta. Bueno, Los tres primeros. bueno, aquí hay una última pregunta, ¿no? Ya, la última. Contigo cerramos. Mi pregunta va más que todo en relación a la independencia y es para ustedes ponentes. Han mencionado este debate que hay en relación a cuándo establecer esta fecha de independencia. Como ya lo he dicho anteriormente, alguien se preguntó, hay quienes dicen el 21, el 25, hasta la fecha del 2 de mayo de 66, hay quienes abarcan hasta esta fecha de la batalla de Mayo. Y inclusive hace poco, escuchando a una historiadora, Carmen Iglesias, que es de España, también habla sobre el concepto de independencia que se tiene en España, que está errado de cierta manera, porque España no se independiza, más que todo vota al ejército francés de su nación. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el concepto que tiene cada uno de ustedes de independencia? Porque si nosotros tomamos independencia como un acto simbólico, pues podría tomarse el 28 de julio, como ya lo han mencionado. Si se abarca, si se toma independencia como la última batalla que se tuvo contra los españoles, a quienes podrían tomar el 2 de mayo, a quienes podrían tomar la batalla de Ayacucho. Entonces, esa sería mi pregunta para ustedes. ¿Qué concepto de independencia están tomando y por qué creen que es el que funcionaría mejor para establecer esa fecha? ¿Quién quiere primero? Bueno, para mí particularmente, yo considero que el proceso de independencia parte, obviamente, desde el inicio de las revoluciones imperiales. O sea, hablamos de 1808, 1809, de ahí para mí. Como un proceso que dura justamente hasta el 24, pues no 25, el caso peruano dura de pelea de Ayacucho, para los remanentes, pero finalmente es un proceso por el cual se crea un nuevo Estado, ¿quieren o no? Y ese Estado se crea justamente en Lima, que es el protectorado. Cuando llega San Martín, él obviamente en los territorios liberados va creando un protestado, ¿no? Nombrando nuevas autoridades, estableciendo los primeros departamentos de manera provisional, pero quieran o no, a partir del 3 de agosto que se establece el protectorado, es que, y luego el Congreso Constituyente del año 22, como son las primeras formas de gobierno, y se crea el Estado. La Biblioteca Nacional fue creada en el año 21. Cuando ustedes ven la juramentación de los ministros, ustedes ven que la juramentación, ¿ustedes han visto en la vuelta en orden la juramentación de los ministros? ¿Quién juramenta primero? ¿Por qué juramenta primero el de Relaciones Exteriores, el de Economía? Porque se establece por el orden de antigüedad. Y obviamente las tres primeras carteras creadas en el año 21, los tres primeros ministerios son el de Estado y Gobierno, el de Hacienda y el de Guerra. ¿No? Ahora no cabe por defensa, eso es otro tema. ¿No? Entonces, de ahí nace el Estado primigenio, de ahí se va formando el Estado. Entonces, eso lo digo. Entonces, el tema de las fechas, algunos compañeros están ahí que discuten, no, yo digo, no, falta todo un proceso, yo digo, falta todo un proceso, donde cada una de esas fechas tienen
significado importante, ¿no? Pero si es el 21, 24, a mí sinceramente igual, lo que me interesa es, finalmente, a partir del 21, queremos o no, se va formando el Estado peruano. Y eso, y el museo, la biblioteca, el museo, el Estado, la Congregación de la Casa de Gobierno, ¿no? Finalmente, como digo, cada conmemoración se va estableciendo esas fechas, pues. Ese es el tema. Si ahora, por ejemplo, sale el Tupac Amaru, mucho Tupac Amaru, eso fue porque hubo una política muy clara, fuerte, del gobierno de Velasco. Como yo siempre me le digo a mis compañeros, el gran triunfo de Velasco es que te puso el Tupac Amaru como el inicio de la guerra de la independencia. Entonces tú estás obligado, cuando hablas del 28 de julio del 21, tienes que hablar del Tupac Amaru. O caso cuando se celebra el Tupac Amaru, alguien habla de San Martín. Pero cuando hablas del 28 de julio del 21, no, tú hablas de Tupac Amaru. Sí lo mencionas, ¿por qué? Porque estaba pues, toda una política, pero le digo, obviamente, ¿no? Entonces, acá no ha habido eso, ¿no? Ahorita hay todas unas discusiones, pero como les digo, el gobierno de Velasco está, pero desde el siglo XIX, ¿no? Cuando empieza, Vicuña Maquena lo hizo, él hablaba de las revoluciones, las rebeliones previas a la llegada de San Martín. Paso Blanc dice que empieza con San Martín, que es lo que finalmente recoge Leguía, por eso Leguía centra sus conmemoraciones en la figura de Bolívar y San Martín, pero el gobierno de Velasco enaltece a Tupac Amaru. Pero después, y justamente paralelo a eso, viene el tema de la independencia conseguida, ¿no? La discusión que hay, la respuesta que hace, por ejemplo, Fela, que le dice, oye, Bonilla, tú solamente te centras en los ejércitos que llegan, pero no estás hablando de todas las rebeliones anteriores, donde Arequipa tuvo un papel importante, porque si no, entonces estaría afuera, según la tesis de Bonilla. Pero después de los 80 ya se habla de las opciones políticas, porque ahí estamos hablando de qué cosa, no solamente un tema de independencia política, sino también prácticas políticas como el tema del cambio de lenguaje político, la revolución de libertad de imprenta, el tema de la revolución de la ciudadanía, las elecciones, todo un lenguaje, todo un cambio, por eso más está centrado al tema político, más que establecer una fecha. Eso es lo que yo digo. Gracias. Bueno, en alusión a tu pregunta, coincido con lo que dice Víctor. Bueno, yo enseño en colegio también, entonces, como somos profesores de colegio, muchas veces nos tienen las pautas marcadas, ¿no? Y cuando hablan de independencia, se habla de independencia en los libros escolares, pues se marca 1821, ¿no? 28 de julio, ¿no? La proclamación de la independencia, ¿no? Como dice Víctor, hay un antes y un después, ¿no? Entonces, de una manera, una fecha, podemos decir así de quiebre es esta, ¿no? La proclamación, y de ahí los procesos anteriores que resultan siendo las rebeliones, y los posteriores que ya pues concretan la independencia, ¿no? Y que este año también celebramos pues, el bicentenario de estas dos batallas, ¿no? Gloriosas que son las de Junín y Ayacucho, que de alguna manera sella pues la independencia en el ámbito pues, del Perú, en el ámbito general. Ya si hablamos en tema de provincias, pues como en nuestro caso en Arequipa, ya nosotros hablamos de 1825, ¿no? Que ya para febrero de 1825 nosotros somos los que ya aceptamos este proceso, ¿no? Pero bueno, ¿no? Considero como maestra, ¿no? Lo diría como punto de quiebre, pues, el 28 de julio de 1821. Bueno, me toca a mí para cerrar, y la verdad que es bien difícil responder a la pregunta, porque al igual que mis colegas, yo no encuentro una fecha al menos de consenso. De hecho, alguna lectura previa que tengo, por ejemplo, de John Lynch, él menciona que son las reformas borbónicas las que van a originar este descontento en la década del 60, 70 y posteriormente, y van a originar este descontento que posteriormente se va a plasmar en las revoluciones. Yo la verdad que encuentro muy difícil una fecha de inicio. Para un trabajo que estoy realizando, yo podría, con fines prácticos, iniciar una fecha importante, o un hito, o un hecho particular, sería la expulsión de los jesuitas, que va a formar parte de este proceso de independencia. Y lo cerraría justamente en el año del 25. Es justamente durante ese año en el cual se van a juramentar las independencias. Antes de eso, no existía un aparato democrático, al menos en estos territorios, que pueda ser considerado como el Estado peruano o la República Peruana. De hecho, el año 21 es más en sí una imposición que se va a institucionalizar a través del tiempo.
La propia fuente menciona lo contrario y la fecha que señala tanto la documentación privada como particular la ponen como 1824. Entonces, esto, como yo lo mencionaba en un principio, es tema y es parte de un debate mucho más grande en general. Un ejemplo que podría darles al respecto es lo que ocurrió en el año 1814, cuando las tropas vencedores de Pumacahua estaban en Arequipa y van a firmar en las actas de Cabildo año primero de la libertad peruana. Sin embargo, poco se conoce de eso y aún falta investigar ese proceso. En conclusión, esta es una pregunta para mí difícil de contestar, pero sí podemos dar algunas aproximaciones y, como lo mencionaba antes, es un tema que se puede seguir discutiendo y conversando con ustedes. Gracias. Bien, agradecemos a la MIDE y, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Y para el cierre, invitamos al director de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín, licenciado Edgar Chávez. Adelante. La partición de los libros será después de... Usted primero no se vaya. Ya, por favor. Buenas noches, la distinguida concurrencia, está presente esta profesora de la universidad. Gracias a la asistencia de Gerardo Julio, a la Giovanni, a Víctor Ramírez, que nos honra su presencia. Realmente son temas importantes que se vienen desarrollando de las investigaciones nuevas, lecturas nuevas, y me permiten hacer pues apreciaciones y interpretaciones de hechos ya ocurridos hace mucho tiempo y es parte de la labor de nosotros como profesionales en historia. Creo que ahora se han abordado temas muy importantes sobre nombres de calles, sobre nuestros héroes, en la ciudad, más que todo en la región sur, y también creo que hay lecturas adicionales a estas que, por ejemplo, deberían de considerarse, ¿no? ¿Para qué se fundó esta ciudad? La ciudad de Arequipa, ya que se analiza en esta zona sur como algo importante en el proceso de independencia. Hay un trabajo importante de Fernando Calderón, que recuerdo, que trata de decir es una ciudad segura para el pueblo. Y aquí estaba conformado un fuerte ejército muy grandioso, que era suficientemente de respaldo para los intereses del Estado español. No se olviden que aquí salen ejércitos para sofocar o apagar las rebeliones de Selva, las rebeliones de Valladolid, las rebeliones de Pumacahua, y estas son las zonas. No quiero ahondar más en estos temas, simplemente agradecerles por su presencia y agradecer aquí a la mesa el honor que nos ha tocado pues, escuchar esta noche muchas investigaciones nuevas. Gracias a nombre de la universidad. Lamentablemente no ha sido posible realizarlo en los campos de la universidad debido al comunicado que ha salido de esto, que nos toca vivir en una región con problemas de seguridad. Es curioso, ¿no? Viene la ironía de la vida. Somos una universidad licenciada por 10 años, una de las mejores a nivel nacional, y cuando tocan problemas macros que abarcan a la ciudad, nos afectan a todos, el problema del agua, ¿no? Es triste, pero la realidad de la ciudad, como lo vimos hoy día, sino meses anteriores también. Recuerdo que una anécdota, pero corríamos en las calles que están circundantes a la ciudad y se veían camionetas con cilindros vacíos, parecían esas películas de terror, de explosión atómica, se luchaban por el agua porque trataban de conseguir agua, no había gasolina, ¿no? Todos sus camionetas buscando, pero con sus tanques de agua, en búsqueda. Pues hay denuncias se repara que hay 2 días de corte, en unas zonas de un día, para aquella zona de la universidad por 2 días, y todos los tanques de reserva se acaban por un día, son una población grande, son cerca de 30.000 estudiantes. Entonces, un día se acabó. Entonces, mañana no hay labores presenciales, sino virtuales, desde ahora, por esa situación que nos ha provocado. Las disculpas del caso, simplemente de reconocer lo que sucede en la ciudad y que nos afecta a todos, ¿no? A unos más que a otros. Sí, gracias entonces.